Listo. Ya estoy grabando entonces. Comencemos entonces la dinámica. La clase número 4, esta que nos tiene hoy acá, está denominada Metodologías para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Esta metodología, esta visión es muy teórica y genérica para efectos de qué nosotros queremos producir. A ver, consideremos esto. En primera instancia, nosotros, nuestro objetivo final, obviamente, queremos producir un aula virtual que físicamente hablando, por decirlo así, es un espacio cerrado donde tenemos estudiantes, profesores, donde tenemos contenido y actividades de evaluación. Sin embargo, ese espacio tiene un componente de conceptos, de lineamientos, de pautas, incluso del modelo pedagógico, que lo deben sustentar. En función de esto, nosotros hacemos mucho énfasis en el trabajo de la metodología. O sea, y por eso constantemente la estamos actualizando, buscando maneras de dar la mejor respuesta posible. Tengamos presente que nuestra metodología existía antes de la pandemia, la metodología de montaje. Durante la pandemia tuvimos que hacer ajustes para adaptarnos a la situación. No podíamos, obviamente, trabajar o tener contacto con los profesores, no nos podemos ver físicamente. Luego la ampliamos o la mejoramos para poder tener contacto a distancia para efectos, por ejemplo, del trabajo tipo diplomado, el trabajo a distancia fuera ya de los espacios naturales, y la venimos ahora actualizando en función de lo que son los estudios multimodales, a raíz de la nueva normativa que existe desde agosto del 2021. En función de eso, nuestra metodología, que ha tenido, insisto, algunos cambios, pero otras cosas también se han mantenido porque es parte de nuestro modelo, nos da el sustento tanto de cómo queremos nosotros preparar nuestra aula virtual, nuestro ambiente virtual de aprendizaje, pero también de cuáles son los elementos que debe poseer. Y en función de esto, hoy quiero mostrarles a través de esta presentación cuáles son nuestras pautas generales. Estas pautas van a servir luego, más allá de los otros materiales que les compartimos en el aula virtual, van a servir luego para que usted pueda, como les decía hace ratico, definir la planificación, una estructura o unos enunciados. Entonces, vamos a dar inicio. En primera instancia, hablemos de la definición. Tenemos que comenzar definiendo, en función de qué son los sistemas multimodales a nivel de la educación universitaria. Para nosotros son estructuras organizativas que son de carácter intra e interuniversitarias, con carácter administrativo, organizacional, técnico, pedagógico, destinadas a visibilizar, agrupar o cambiar en diversidad de condiciones, medios, modelos y enfoques pedagógicos. Esta definición que estoy leyendo acá de la presentación está muy basada o centrada en lo que reza la norma que les acabo de mencionar, la norma que el Ministerio para Educación Universitaria promulgó en agosto del 2021. Esta norma nos hace alusión a muchas cosas que nosotros ya conocemos. Habla de medios, modelos, enfoques pedagógicos, procedimientos, tecnologías, dinámicas académicas flexibles, como respuesta a las necesidades de prever y promover una en práctica posibilidades de despliegue de la acción educativa. Es decir, buscamos con el sistema multimodal dar respuesta a una situación en donde el uso de la tecnología y las estrategias que le conllevan o que se le incorporan vayan de la mano hacia un resultado más óptimo. Para que más o menos nosotros podamos digerirlo mejor, pensemos en las diferentes situaciones que podemos tener en un programa académico, de hecho de pregrado. Podemos tener, por ejemplo, un programa académico, una situación en donde una unidad curricular requiera mayor presencialidad que otra. Podemos tener en nuestro plan de estudio unidades curriculares que son netamente prácticas y que se sustentan en las dinámicas presenciales que se van a realizar. Pero también podemos tener unidades curriculares que por sus características, por su estructura, por sus objetivos, se puedan desarrollar con apoyo a la tecnología de manera semipresencial, es decir, parte presencial, parte a través de plataforma o a través de medios virtuales, pero también incluso podemos hablar de actividades o unidades curriculares totalmente virtuales. Es decir, empezamos a hablar ya de que esos tres elementos, esas tres formas de categorizar o de clasificar las unidades curriculares, las empezamos a ver como parte de un mismo sistema. ¿Por qué esto es relevante? Porque anteriormente se clasificaba el programa entero. Es decir, tenías carreras o programas académicos centrados en que o eran totalmente presenciales, se les llamaba también tradicionales, o eran semipresenciales, es decir,
todas las unidades curriculares tenían un componente presencial y uno virtual, o eran netamente virtuales, es decir, toda distancia, como el caso de este diplomado. En el caso del sistema multimodal viene a romper esa dinámica y ahora te abre la posibilidad de que tú, como organización, como institución, como dirección de programa, por ejemplo, puedas definir cuáles unidades curriculares pueden utilizar presencialmente, cuáles semipresenciales, cuáles netamente virtuales. Esto no es nuevo del todo, porque si pensamos en posgrado, sobre todo en estudios de posgrado, esto existe, se utiliza mucho en posgrado, sobre todo universidades que cuentan con una plataforma tecnológica, que cuentan con una dependencia administrativa que se encarga de los sistemas de estudio a distancia. No obstante, acá la verdadera fortaleza es ese componente dinámico que comenzamos a darle a cada situación, a cada escenario, y sobre todo, por supuesto, la incorporación de esto a nivel de pregrado. En función de esto, nuestra labor ahora corresponde a determinar cuál va a ser el grado de presencialidad o cuál va a ser la modalidad que va a aplicar para mi unidad curricular, y en esa unidad curricular saber qué dinámicas vamos a utilizar. Si fuese totalmente virtual, qué dinámicas podemos combinar si son virtuales y presenciales, es decir, si es semipresencial o mixto, y cuáles dinámicas van a ser totalmente presenciales, aún así apoyadas con herramientas de ambientes virtuales de aprendizaje. Porque una de las cosas que también debemos tener presente es que si una unidad curricular mantiene todas sus horas de manera presencial, incluso allí puede utilizar las plataformas de formación, porque puede sustentarlo para poder realizar la dinámica en base a, por ejemplo, utilizarlo como repositorio de contenido, utilizarlo como foro de dudas, utilizarlo como pre o post laboratorio, etc. Entonces, en función de esta dinámica, en función de esta posibilidad, debemos nosotros hacer un análisis correspondiente. Ahora, ese análisis se centra en tres elementos. El escenario de aprendizaje, que es el aula virtual, es decir, el aula virtual in situ, el aula virtual general, el espacio donde vamos a cargar esos contenidos y esas dinámicas y esas evaluaciones. Las estrategias de aprendizaje, que para nosotros ahora son denominadas estrategias para una enseñanza multicanal, centradas en que nosotros generemos diferentes estrategias, diferentes formas de aprendizaje, o generemos situaciones de aprendizaje, sobre todo pensando en las diferentes formas en que aprenden las personas. Es decir, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, nosotros en el diplomado les generamos contenidos, o sea, los tradicionales, los físicos, las guías, presentaciones, hacemos estas clases dinámicas a través de productos audiovisuales y también creamos dinámicas formativas. De alguna manera tratamos de cubrir según el mismo contenido a través de quien prefiere ver, quien prefiere escuchar y quien prefiere hacer, ¿no? En función de eso, nosotros estamos entonces trabajando con una visión de montaje, es decir, yo monto mi aula virtual, mi materia, mi asignatura, a través de una visión multicanal, diferentes canales para desarrollar el mismo contenido, y así doy respuesta a las diferencias individuales de cada una de las personas. Y finalmente está la evaluación multidimensional. En base a esto, una de las cosas que justamente nosotros detectamos era que cuando el docente creaba su planificación, muchas veces trasladaba la dinámica tradicional del aula, es decir, simplemente tomaba lo que hacía en el salón físico y lo llevaba al aula virtual. Y uno de los problemas que justamente tiene esto es que arrastramos de alguna manera los mismos vicios o las mismas prácticas que hemos mantenido desde hace tiempo. Nosotros hace rato hablamos de competencias, hablamos de contenidos, los sinópticos suelen estar distribuidos por contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Sin embargo, las unidades curriculares no reflejan del todo eso siempre. Es decir, hay unidades curriculares que todos son evaluaciones escritas y luego cuando las montamos en el aula virtual son cuestionarios. Es decir, todos son cuestionarios, pruebas cortas, pruebas cortas parciales. Hay unidades curriculares que se centran en un constante debate o en un constante hacer, es decir, producir, son muy prácticas. Entonces, cuando las llevamos al aula virtual, todos son entregas, tareas y de vez en cuando foros, etc. Entonces, eso nos llevó a nosotros a tratar de impulsar una estructura que fuera mucho más completa, que pudiésemos involucrar las tres dimensiones tradicionales que, insisto, vienen reflejadas en los sinópticos. Por eso impulsamos que tener pruebas de conocimiento para el aspecto conceptual, estrategias o actividades de implementación para el aspecto procedimental y actividades de reflexión y valoración para el aspecto actitudinal. De todas maneras, ya lo vamos a ir descubriendo un poco también a medida que vayamos avanzando. En función de esto, tenemos entonces que hablar de la definición del escenario de aprendizaje.
se considera un espacio digital en donde participan diferentes actores con el objetivo de aprender y está compuesto por elementos pedagógicos, objetivos de aprendizaje, contenidos, objetos visuales de aprendizaje y recursos de actividad. Es decir, nosotros hacemos una adecuación de nuestra planificación. Tomamos lo que venimos haciendo de forma presencial y lo trasladamos al escenario de aprendizaje. Porque, a fin de cuentas, nuestra planificación tradicional tiene objetivos, contenidos, recursos, actividades de evaluación. Pero tenemos que hacer un traslado allá, tenemos que hacer una adecuación. Y esa adecuación es la parte clave, puesto que no es necesariamente, no debe quedar exactamente la misma actividad que hacemos cuando trabajamos en formato tradicional a el uso de evaluaciones en línea, por ejemplo, o de estrategias de aprendizaje en línea. Asimismo, el escenario está compuesto por elementos de proceso, es decir, una metodología de evaluación, roles, estrategias de gestión del aula, estrategias de gestión de interacción. Es decir, recuerden lo que les dije en la primera clase, tienen que planificar ahora que la interacción con los estudiantes ya no depende del horario de clase. Tienen que tener presente de que el acceso al aula virtual, por ejemplo, o lo que se va abriendo en el aula, o lo que se va utilizando en el aula, forma parte de la dinámica, que antes no pasaba porque yo simplemente ingresaba al salón de clase a desarrollar el contenido o aplicar las evaluaciones. Y que también a veces vamos a tener que actualizar o adoptar metodologías de evaluación que pueden variar. Por ejemplo, yo puedo hacer un foro en donde exista una coevaluación y con mis 300 estudiantes puedo perfectamente aplicar esa coevaluación. Pero eso solamente lo puedo hacer si utilizo la plataforma. Si yo intento hacer una coevaluación donde 300 personas dan su retroalimentación físicamente en una hora de clase, obviamente está sometido a que no nos da el tiempo para hacerlo de esa manera. Entonces surgen esas situaciones. Pero también surgen, por ejemplo, metodologías de evaluación donde tengamos en cuenta que si voy a aplicar un cuestionario, debo tener fechas, debo tener lapsos, debo tener intentos. Tengo que, si voy a abrir un foro, tengo que saber que ese foro debe abrirse unos cuantos días antes. Lo bueno para esto es que las herramientas que utilizamos se automatizan y en función de eso los resultados son mucho más fáciles de aplicar. Tenemos además también que este escenario está compuesto por elementos tecnológicos, por supuesto, plataformas, herramientas para desarrollar actividades o para la comunicación. Una de las cosas que justamente les he venido comentando es que la plataforma que utilizamos, la plataforma por ejemplo como Moodle, están diseñadas justamente para facilitar el proceso, para facilitar la carga de contenidos, la interacción entre los compañeros, la respuesta de dudas e inquietudes y por supuesto la aplicación de evaluaciones. No es un limitante, porque les he comentado, podemos usar Twitter, usar Instagram, usar Facebook, podemos usar TikTok, podemos usar Classroom, es decir, herramientas que no son tradicionalmente hablando para educativas, o en el caso de Classroom, que son un poquito más limitadas porque eso tienen versiones pagas, por ejemplo, pero también tenemos unas más accesibles, como es el caso, insisto, las estrategias, las plataformas de formación como Moodle. Estas herramientas de formación, estas plataformas de formación tienen un rol fundamental porque su estructura, sus opciones, sus características van a determinar mucho qué podemos hacer y cómo podemos aplicar. Lo que sí les puedo adelantar de forma general es que toda plataforma de evaluación se centra en tres cosas: productos o asignaciones, que suelen ser las tareas para nosotros en Moodle, espacios de debate o de discusión, que suelen ser los foros virtuales, y herramientas de cuestionario o evaluaciones tipo cuestionario, que suelen ser para las pruebas de conocimiento tradicionales que ustedes ya han visto hasta ahora. Sigamos entonces y hablamos ahora de qué implicaría esa enseñanza multicanal. La enseñanza multicular se centra en que nosotros, como les decía hace ratico, generemos elementos en función de la audiencia y sus recursos. Es decir, yo tengo posibilidades de tener estudiantes que tienen internet en su casa, una buena computadora, un buen acceso, pero también tengo algunos que quizás dependen del teléfono. Tengo la posibilidad de dar mi clase a través de Zoom, pero tal vez el que depende de los datos no puede acceder a Zoom todo el tiempo. Y recuerden que eso nosotros lo planificamos desde acá del diplomado. Entonces, ¿qué debo pensar? Debo pensar cómo puedo yo, en función de los recursos de mi audiencia, garantizarle que tenga acceso a esa información. Por eso entonces te genero una presentación, te grabo la clase y trato de que la clase sea grabada y que sea condensada lo mejor posible. Y por supuesto, trabaja en función de canales accesibles. Es decir, por ejemplo, nosotros utilizamos por mucho tiempo Script, que es una plataforma, un repositorio de documentos. Sin embargo, Script comenzó a ser paga y entonces tú, si no te registrabas, no puedes ver los documentos. Nos mudamos a iShare, que es donde hoy en día montamos las presentaciones,
Y sin embargo, estamos a punto, ya a partir de noviembre, estamos a punto de migrar a un repositorio propio, porque SlideShare también viene generando inquietudes y nos viene dando problemas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que si yo voy a crear productos, si voy a colocar presentaciones en la nube y compartirlas con mis participantes, con mis estudiantes, obviamente tengo que tener presente qué recursos poseen, pero también usar canales accesibles, lugares accesibles, para que sea más fácil de acceder a toda la información, el promedio de los participantes. Por supuesto, cuando hablo de eso, también tengo que centrarme en lo que es el modelo de aprendizaje y la evaluación. Nosotros tenemos que considerar que esa estrategia multicanal, esa enseñanza multicanal, esos canales que voy a utilizar para lograr un aprendizaje, tenga en cuenta o vaya en consonancia con mi modelo de aprendizaje. Es decir, que las presentaciones o las guías deben ir en función, en el caso de nosotros, por ejemplo, del diálogo y de incentivar los grupos colaborativos. La dinámica a través de la videoconferencia o a través del videochat o a través del webinar. Debo tener en cuenta hacia dónde va ese contenido luego, cómo va a generar la evaluación ese contenido. Estoy grabando el video para que generes un formato, estoy creando el video para que luego apliques una reflexión, estoy creando el video para que hagas una prueba de conocimiento, es decir, tengo que considerar esos elementos. Por supuesto, tener en cuenta también el enfoque que le estoy dando al contenido. Hacia dónde va ese contenido. Es un contenido para introducir el tema, para presentar el tema, para cerrar el tema, es para servir de pre-laboratorio, post-laboratorio, es decir, hacia dónde va todo esto. Y en función de esto, los roles del docente como facilitadores. Es fundamental tener en cuenta que como el docente, el estudiante es el protagonista, asume su ritmo de aprendizaje, asume el acceso a la información, eso también va a significar que el estudiante, el docente, mejor dicho, asume un rol de facilitador de esa dinámica. A veces el docente tomará la batuta, tendrá la moderación, a veces el docente dejará que, por supuesto, se generen experiencias en donde, por ejemplo, como ustedes en el foro 1 y 2 del módulo 2, tuvieron la oportunidad de gestionarse de forma autónoma y recién el docente interviene en el módulo 3, que es donde hacemos la evaluación. En función de esto, hablemos entonces de los elementos o las dimensiones de evaluación. La evaluación multidimensional es una tarea compleja que nos permite comprender y medir desde diferentes ángulos, factores individuales y colectivos relacionados con el desempeño de un sistema y nos hace posible mejorar o, en su caso, corregir los procesos que nos conducen hacia objetivos que nos planteamos. En base a eso, procuramos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra evaluación el contexto de la evaluación. ¿Cuáles son las condiciones académicas, operativas, técnicas que rigen la valoración antes, durante y posterior a la misma? Y eso se va a reflejar, ustedes se dan cuenta mucho cuando les mostremos los ejemplos de los enunciados. Porque el enunciado de una actividad virtual, créanme que es algo muy, muy importante y muy sensible. Nosotros, por ejemplo, quizás en otras experiencias, si algunos han tenido experiencia, yo la tuve, por ejemplo, hace unos 10 años cuando hice mi maestría, entramos a un sistema a distancia, a un sistema en línea, donde vamos con una expectativa. Y de repente conseguimos, por ejemplo, que, oye, vamos a hacer un foro de discusión y el foro tiene como única instrucción, discute o da tu aporte o reflexiona sobre las ventajas de educación a distancia. Es decir, esas poquitas palabras, que creo que no son ni 10 palabras, llegó a ser el enunciado de una de mis actividades cuando estaba haciendo la maestría. Eso te está dejando muchos vacíos, muchas interrogantes. Ok, voy a reflexionar sobre educación a distancia, pero ¿cómo lo voy a plasmar en este foro? ¿Cuántos aportes voy a dar? ¿Voy a tomar en cuenta el aporte de los compañeros? ¿Debo sustentarlo? ¿Debo verlo desde mi punto de vista? ¿Debo verlo desde el punto de vista de mis estudiantes? Hay muchas situaciones que quedan por fuera. Entonces, el contexto donde se aplica la evaluación será fundamental a la hora de redactar nuestros enunciados. Lo mismo tener en cuenta el conocimiento de evaluar. Cuáles son los contenidos, habilidades, sus niveles conceptuales, procedimentales, actitudinales, lo que les mencioné hace rato, procurando que podamos realizar una evaluación integral un poquito más amplia que abarque todos estos aspectos, pero que no repercute, porque eso también hay que tener en cuenta, no repercute en crear muchas evaluaciones para el estudiante. Es decir, la idea que es conseguir un balance en donde hagamos la evaluación tal como está planificada en nuestro diseño instruccional y en nuestro sinóptico, pero que al mismo tiempo no significa que un estudiante tiene que hacer 3 evaluaciones por semana. Es decir, tenemos que más o menos conseguir el balance. E insisto, hemos tratado en este diplomado de darle más o menos ejemplo de cómo abordar eso. Y tener en cuenta los aspectos cognitivos y subyacentes, es decir, procesos mentales requeridos para cumplir la tarea, las categorizaciones, organizaciones, solución de problemas, entre otros, que obviamente sí ya son algo mucho más familiar para nosotros porque es parte de nuestra dinámica de planificación. Entonces llegamos al punto clave, el primer punto clave en cuanto al momento de planificar.
¿Cómo sabemos qué modalidad o a qué modalidad corresponde nuestra unidad curricular? Nosotros hemos diseñado en este caso esta pequeña propuesta de análisis a partir del cual podemos tener una idea de qué modalidad podemos nosotros identificar. ¿Cuál podría ser entonces en este caso? Primero, analizar el componente de la unidad curricular. Y ojo, digo componente como referencia porque podemos rápidamente identificar casos donde no necesariamente el componente automáticamente nos dice hacia dónde va la modalidad. Por ejemplo, las unidades curriculares consideradas teóricas, casi siempre nosotros asociamos con asignaturas que se desarrollan en un aula de clase tradicional. Es decir, un aula de clase donde hay una pizarra, donde puedo utilizar, por ejemplo, un proyector o puedo usar el video beam, pero básicamente eso. Así asociamos las unidades curriculares teóricas. Pero las unidades curriculares, como por ejemplo física, matemática, se desarrollan en esos espacios. Y sin embargo, son especializadas. Incluso podemos considerar las prácticas. Entonces, hay allí tener en cuenta siempre de que el hecho de que sea teórico no significa que realmente el desarrollo está centrado solamente en conceptos, análisis, propuestas, composiciones, porque puedes en esos espacios físicos desarrollar también actividades prácticas o incluso implementación. Y en el caso de las actividades prácticas, el hecho de que sea práctica no significa que automáticamente todo tiene que ser presencial. Porque, por ejemplo, yo puedo considerar mi asignatura deporte como práctica, puedo considerar mis prácticas profesionales, mis prácticas médicas, seminarios de grado, puedo considerarlas como materias prácticas porque voy a crear cosas, voy a generar productos. Sin embargo, todas esas unidades curriculares tienen un componente teórico o un componente conceptual que analizar, que puedes desarrollar a través de foros, que puedes discutir o puedes evaluar a través de cuestionarios. Es decir, pueden tener presencia en el aula virtual aunque la asignatura se considere muy práctica. Y por supuesto, ni hablar si la asignatura es teórico-práctica. El primer análisis entonces a considerar es ese. El segundo análisis o el segundo nivel serían los espacios y las actividades. Tu asignatura es teórica. Bien, ¿se desarrolla en espacios especializados o no especializados? Me refiero a que el hecho de que sea teórica, que no aplicas, sino que te centra, insisto, en aspectos conceptuales, sobre todo en contenidos conceptuales, significa que ves clase en el aula, en un salón tradicional o en un aula especializada. Y cuando digo aula especializada, me refiero, por ejemplo, a aspectos como dibujo técnico, como laboratorios de idioma. Es decir, esas asignaturas que necesitan ciertos espacios para desarrollar ciertas dinámicas, que no necesariamente, insisto, suelen estar asociadas a la práctica, pero se hacen falta. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el desarrollo de esa actividad o desarrollo de un espacio especializado o no, te dirá si tú puedes omitir las clases presenciales. Es decir, si yo tengo una dinámica que necesita de un espacio, insisto, especializado, que tenga herramientas especializadas, por ejemplo, voy a dar práctica médica, pero yo necesito que en el aula donde se da práctica médica exista una camilla, porque se va a aplicar se van a hacer prácticas para hacer diagnóstico o exámenes físicos. Eso significa de que aunque esa clase se dé en un salón tradicional, el salón tiene un componente especializado, un espacio, una dinámica especializada en donde tú vas a tener que tener una presencialidad. O sea, yo les puedo montar un video sobre cómo se hace un examen físico, podemos montar una presentación, hacer un Zoom, todo eso, pero en algún momento tú vas a necesitar que tu estudiante físicamente esté en esa aula implementando esas pautas para el examen físico. Entonces, importante que consideremos si la asignatura se desarrolla en espacios especializados o no especializados o tiene actividades especializadas o no especializadas. Lo mismo pasa con la práctica. Esa práctica se desarrolla en espacios especializados, es decir, se desarrolla en una cancha, es una pasantía en una televisora, es una actividad práctica en una escuela, se realiza haciendo una pasantía en una empresa, es decir, ¿dónde se realiza ese componente práctico? Porque, insisto, ese componente no se puede reemplazar por la plataforma, o sea, no se puede sustituir por actividades virtuales. Ahora, tu componente práctico puede ser que no sea totalmente especializado, porque, por ejemplo, puedo tener el caso de química, en donde yo tengo el aspecto práctico de química, una parte se haga presencial en mi laboratorio y otra parte se haga en el salón. O quizás, aunque tenga clases en el laboratorio, no siempre la dinámica sea especializada, porque a veces simplemente está el profesor en el laboratorio dando clases en la pizarra. Es decir,
debo darme cuenta que a veces el hecho de que sea práctico la unidad curricular no significa que automáticamente todas las dinámicas sean prácticas. Y ahí es donde, por supuesto, empezamos nosotros a considerar qué puedo usar en plataforma y qué no puedo usar en plataforma. Y finalmente el tema de la evaluación. ¿Tu evaluación es especializada o no especializada? Cuando digo no especializada me refiero, por ejemplo, y vuelvo otra vez con el tema de física y matemática. Yo puedo, por ejemplo, hacer evaluaciones sobre filosofía de la educación, sobre seminarios, asignaturas como educación ambiental, por ejemplo, inglés, métodos de investigación. Son las unidades curriculares que me vienen a la mente, que sean diversas programas académicos que puedo ya hacer perfectamente a través de la plataforma, que no serían especializados. Suelen ser esas pruebas tradicionalmente teóricas. Pero también tengo pruebas que, aunque yo las suelo realizar en salones tradicionales, como por ejemplo matemática y física, yo necesito que la versión sea especializada. Y me refiero a especializada que necesito hacer gráficos, necesito hacer sólido de revolución, necesito hacer integrales, derivadas, es decir, necesito hacer una serie de trazados que no se pueden hacer, al menos con la tecnología que tenemos actualmente, no se pueden hacer a través de la plataforma. Entonces, si yo voy a necesitar que mi estudiante haga una gráfica, pero que la demuestre que es parte de su dinámica desarrollar la gráfica, o desarrollar una serie de recursos o fórmulas matemáticas como las integrales, la resolución de integrales, por ejemplo, o cálculos similares, entonces yo debo tener en cuenta que voy a tener una evaluación especializada. ¿Y a qué nos lleva eso? A que si tu evaluación no es especializada, por supuesto puede ser virtual. Pero si necesitas en algún momento tener evaluaciones especializadas, vas a tener que requerir encuentros presenciales y por eso se considera mixta o semipresencial. En el caso también de las evaluaciones o cuando las evaluaciones son especializadas, por ejemplo, como dibujo técnico, pueden ser en línea o no en línea. Es decir, estoy dando dibujo técnico y se centra en generar una serie de dibujos, una serie de mapas, una serie de gráficos. Yo puedo hacer ese gráfico, puedo pedirle al estudiante que haga el gráfico, lo escanee y lo suba a la plataforma, es decir, una evaluación en línea, o necesariamente tengo que estar allí y él debe entregarlo en físico, en papel, es decir, el dibujo que está desarrollando. Es decir, ¿cuánto de esa evaluación que es especializada puede ir en plataforma, o yo la podría aceptar en plataforma, escaneada, fotografiada, etcétera, o cuánta puede no hacerlo? Por ejemplo, se utiliza mucho y se usó mucho durante la pandemia que cuando tocaban hacer defensas, exposiciones, defensas, seminarios, lo usaban mucho posgrado, se le pide a los participantes que grabaran el video de la defensa o grabaran el video de su presentación, su exposición, y se subía y se compartía, sea por plataforma o sea a través de YouTube, por ejemplo, se sube a YouTube y se comparte el enlace. Es decir, y vas a hacer una exposición que implica que tú estés allí de pie, mostrando cosas, utilizando cosas, demostrando cosas, pero también pero lo hacías a través de herramientas en línea o era una evaluación. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si es en línea, esa asignatura puede ser virtual, pero si tiene actividades no en línea, entonces hay que considerar nuevamente que sea mixta. Si la unidad curricular es práctica y no usas espacios especializados, pero tu evaluación es especializada, otra vez debes tener encuentros presenciales. Y si no es especializada, tienes la opción virtual. Y cuando la evaluación es práctica y se realiza totalmente en espacios especializados, se considera que tu evaluación es práctica también y va a tener que hacer una dinámica presencial. En función de esto, nos toca ahora a nosotros, porque vamos a responder, nosotros vamos a seleccionar a continuación una unidad curricular para hacer su montaje y en función de eso deberemos establecer bajo qué modalidad vamos a trabajar. Y esa modalidad que vamos a seleccionar además tiene que ir también en función de que consideremos cómo vamos a nosotros a reflejar las actividades presenciales dentro del ABA. Es decir, si yo voy a tener una práctica presencial en una cancha, entonces yo debo colocar el enunciado en el ABA de qué se va a hacer en esa cancha, qué voy a revisar, puedo colocar un video de lo que vamos a demostrar ese día, o puedo montar videos de clases anteriores que van a servir como base para esa actividad en la cancha. Entonces, ya entrando en detalle, hablemos de los elementos que debe poseer mi escenario de aprendizaje, mi aula virtual. Debemos establecer cuáles son los medios de interacción, sobre todo para la atención síncrona. Es decir, cómo vamos a atender al estudiante cuando no estemos conectados. En este caso, o cuando no nos veamos físicamente en el aula. En este caso, la idea es que usemos herramientas móviles, por ejemplo, de videoconferencia, sea por Zoom, sea por Telegram, que también tiene videoconferencia, sea por Google Meeting, es decir, ¿qué medios vamos a utilizar para esas dinámicas virtuales? Partimos, por supuesto, muchachos, que nosotros, todas las aulas que vamos a montar, o sea, las asignaturas que ustedes van a seleccionar, por supuesto, son mixtas o virtuales, obviamente, porque es la dinámica para que la estamos aplicando. De igual forma, preguntamos en ese escenario de aprendizaje cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar.
qué vamos a presentar en cuanto a materiales educativos, qué vamos a utilizar para dinámicas formativas, todo esto en función de lograr el aprendizaje o la comprensión de los contenidos y desarrollar un aprendizaje del estudiante. Y finalmente, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, vamos a pruebas de conocimiento, que pueden ser cuestionarios automatizados, vamos a incentivar el trabajo colaborativo a través del diálogo, la constitución, la coevaluación, vamos a incentivar las prácticas o pasantías en función de las evaluaciones presenciales cuando se haga falta, es decir, cómo voy a desarrollar mi evaluación, cuál va a ser mi evaluación de los aprendizajes. Esta estructura debe estar reflejada en el ABA. Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros iremos incrementando los elementos que van apareciendo en el ABA para que podamos enriquecer los elementos que vamos pautando o los elementos que vamos colocando. En función de esto, nosotros hablamos de lo que sería un mapping, un módulo de aprendizaje personalizado e independiente. Son módulos, o para nosotros son las unidades temáticas o periodos o pestañas, por ejemplo, que están concentrados en lo que para nosotros serían tres elementos, o mejor dicho, un 3x3. Tres elementos de contenidos, tres elementos de evaluación. Tres elementos de contenido centrados en que debemos tener una introducción al tema, el material didáctico tradicional y las videoclases grabadas o la videoclase resumen. Entonces, esto no lo voy a detallar ahorita, pues se lo dejamos allí para que lo revisen con calma, para que ahorremos un poquito de tiempo. Y en cuanto a las evaluaciones, ya más o menos se imagina por dónde vamos. Pruebas de conocimiento, evaluaciones colaborativas y acompañamiento. Básicamente, evaluación desde el punto de vista conceptual, aplicación en las evaluaciones colaborativas y las valoraciones a través de los acompañamientos, evaluaciones a través de herramientas. Finalmente, voy ya finalizando, el aspecto correspondiente a la metodología. Nuestra metodología se centra en tres fases: planificar, montar y aplicar. La fase de planificación implica que el docente reciba una formación u orientación, haga el análisis de la unidad curricular, que es lo que más le explica en las láminas atrás, de cuál es la modalidad, cómo va a ser la asignatura, etcétera, etcétera. Se hace la actualización del plan de actividades, y cuando digo actualización me refiero a que partimos de que todos los docentes que están montando esta ABA ya han dado de la unidad curricular, ya la conocen, por lo tanto la están actualizando. Se hace la redacción de los enunciados, ¿no? De los enunciados, de los contenidos, se crean los contenidos, y se hace la identificación visual del tema del ABA, que es un tema que lo dejamos para el módulo 5 y 6. Esta fase, estas 5 etapas de la fase de planificación, lo que nos dice es cómo va a ser mi aula virtual, cuáles son las bases que va a tener mi aula virtual, mi escenario de aprendizaje, y en función de eso podamos hacer el montaje. Nuestro montaje se centra ya luego en la segunda fase, crear las actividades de evaluación, el diseño y producción de los contenidos, la inserción en los repositorios. Esta fase de montaje ya comienza a trabajar a partir de finalizando el módulo 5, ya directamente el 7 y el 8. Y finalmente ya la fase de aplicación, que no la vamos a ver en el diplomado, pues la verían ustedes si continúan utilizando la ABA, que sería la atención y soporte al docente, que damos las modalidades, la matriculación de los estudiantes en el ABA, que es un tema que vamos a ver en el módulo 7 y 8, cómo se activan las acciones en línea y el desarrollo de actividades de evaluación, cómo ustedes van a montar, porque ustedes van a montar sus propias actividades en su aula virtual y cómo luego cómo pueden utilizar esa actividad para evaluar a los participantes. Finalmente, un pequeño resumen, como les decía, de las 5 cosas, de las 5 actividades más comunes que solemos utilizar. En el caso del ABA, las 3 tradicionales: las asignaciones o tareas, los debates, los cuestionarios, pero también herramientas que son externas al aula virtual, como lo son los chats y las videoconferencias, y por supuesto las evaluaciones presenciales. ¿Qué tenemos que hablar de una tarea? Si yo decido hacer una evaluación específica usando tarea o asignación. Bueno, las tareas se basan en entregas de productos. Es decir, el estudiante va a entregar algo, va a subir algo probablemente. Se evalúa de forma individual o grupal, porque esas entregas, esos productos, se puede, si ustedes recuerdan un poquito la carta futuro, se puede hacer de forma individual subiendo un archivo, o bien que se suba a manera de lo que nosotros llamamos agrupamiento. Se hace entregas usando documentos o enlaces, porque si el producto que va a generar el estudiante es muy grande, nosotros trabajamos, por ejemplo, en un tope de 2 megas en nuestra plataforma por cada tarea, significa de que si yo estoy pidiendo un archivo y es muy grande, debo tener en cuenta que el estudiante lo va a compartir, ya no lo va a subir, sino que lo va a compartir. Y ese compartir implica un enlace, por eso debo tener presente. Y por supuesto, dentro del ABA se utilizan lo que nosotros llamamos tareas cargando uno o varios archivos. En el caso de los debates o foros virtuales, se permite la discusión de una forma asíncrona, y eso es algo por excelencia dentro de los foros. La dinámica del foro no es que sea en vivo, la dinámica del foro es dejar, como siempre, respirar. Y dejar que, por ejemplo, yo envío una información, el otro compañero lo hace en la tarde, el otro compañero lo envía en la noche, es decir, por eso se deben dar varios días para desarrollar foros.
¿Cuándo se dan semanas para cerrar un foro? Como en el caso, cuando tienen un producto bastante amplio, como el que le acabamos de pedir nosotros a ustedes. Por eso les dimos 2 semanas y la ñapita para que pudiesen en un foro armar los equipos, en un foro hacer la discusión y en el foro final hacer la sistemática. Tengan presente que se hace la evaluación de los participantes o aportes, es decir, puede evaluar de forma directa al participante o los aportes que hicieron. El foro implica que la respuesta o los comentarios de un tema central, es decir, yo puedo hablar por salas, cada una de las salas, como hicieron ustedes por equipo, o puede ser un solo debate en un solo tema. Y por supuesto, se utilizan los foros dentro del agua creando aportes con o sin adjuntos. Pues también se han dado cuenta que hay foros en donde solamente puedes escribir y hay foros donde puedes escribir y adjuntar, o sea, subir archivos. Los cuestionarios o pruebas de cuestionario requieren la respuesta a una serie de ítems o preguntas, eso ya lo tenemos creo que bastante claro, se evalúa de forma individual, ahí sí no hay poner R con los cuestionarios, se basa en el llenado de un formulario de una o varias partes y se utilizan los cuestionarios en el agua para pruebas cortas o parciales. Una de las cosas que tienen los cuestionarios, nosotros por supuesto en el diplomado no le ponemos laxo específico, pero lo vamos a ver más adelante, es que un cuestionario puede además, además de ser el equivalente a una prueba escrita, una prueba corta, una prueba parcial, puede tener una serie de pautas específicas para su aplicación. Me refiero a que debe estar disponible en una fecha específica, debe estar disponible en un horario específico, debe tener una hora de desarrollo. Me refiero a que una cosa es, por ejemplo, de qué hora a qué hora va a estar disponible el cuestionario y otra cosa es cuánto tiempo me voy a tomar o me van a dar para responder las preguntas. Supongamos que tenemos un cuestionario de 10 preguntas. Todas son de selección simple. Por lo general, para eso nosotros daríamos 15 minutos, porque se da 1.5 minutos por pregunta. Entonces, un cuestionario, 10 preguntas, todas son de selección simple o múltiple. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible el cuestionario? En ese caso, podemos decir, bueno, vamos a ponerle media hora, vamos a ponerle 20 minutos. Es decir, va a estar abierto de las 8 hasta las 8:30, por ejemplo. Pero en el momento que yo ingrese al cuestionario, yo, el estudiante, ingreso al cuestionario, tengo 15 minutos para responder. Y el lapso de disponibilidad siempre le gana al lapso de ejecución. Es decir, si el cuestionario va a estar abierto, disponible desde las 8 hasta las 8:30, y yo tengo 15 minutos para responder, pero yo ingresé a las 8:25, a las 8:30, igual se cierra el cuestionario. Es decir, hay una serie de pautas que le suben el grado de dificultad a los cuestionarios para de alguna manera, o de esa manera también, apuntar y compensar la ausencia de la presencialidad en este aspecto. Es decir, si sabemos jugar bien nuestras cartas y nuestra planificación con los cuestionarios, por supuesto tenemos resultados bastante interesantes y al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido sobre todo durante la pandemia, que estadísticamente se acercan bastante a lo que suelen ser los resultados presenciales. En función de esto, tendríamos que cerrar con las actividades que están fuera del aula virtual, como son, por ejemplo, el chat y la videoconferencia. Permiten la discusión de un tema de forma síncrona, obviamente aquí sí es todo en vivo. Se evalúan participaciones o aportes en vivo. Esto implica respuestas y presentación de un tema y se utilizan herramientas móviles con texto, audio o archivos juntos. Y las evaluaciones presenciales, lo que ya sabemos. Se hace evaluación de habilidades y técnicas, puede evaluar de forma grupal e individual, se basa en aplicación, observación y resolución de problemas principalmente. En el caso de actividades presenciales en el ABA, se pueden reflejar colocando lo que nosotros llamamos tareas no en línea. Son simplemente espacios para colocar la nota. Yo coloco allí, por ejemplo, el enunciado de lo que voy a hacer en el encuentro presencial, doy los detalles, el tema que se va a evaluar, la ponderación, los criterios, etc. Y luego voy a mi clase, voy a mi laboratorio, aplico la evaluación y cuando regreso al ABA, allí solamente voy a colocar la nota. De todas maneras, insisto, lo vamos a seguir viendo a medida que vamos a avanzar. Bueno, muchachos, con esto sí doy por cerrada la presentación de hoy. Obviamente es un poquito más extensa porque también tenemos mucho contenido, es un tema bastante importante para el efecto de la planificación. Esto va de la mano, insisto, de los materiales que vamos a compartir a través del aula virtual y sobre todo los formatos que van a llenar usando este elemento como referencia y por supuesto los ejemplos presentes. Quisiera aprovechar entonces la oportunidad ahora para, por supuesto, leer sus inquietudes y dar respuesta a cualquier dinámica, a cualquier inquietud que puedan tener. Vamos a finalizar la grabación.